Hay momentos en la vida en los que te sientes como un fantasma atrapado dentro de una máquina y ves pasar el mundo a través de un cristal empañado mientras los demás viven sus vidas y tú solo eres un espectador que conduce en círculos. Julián conocía esa sensación mejor que nadie porque su vida se había convertido en una línea gris de asfalto interminable, donde el tiempo no se medía en horas, sino en kilómetros, y donde la esperanza se diluía con cada semáforo en rojo. Él pensaba que su destino estaba sellado detrás de un volante y que sus sueños habían caducado hacía mucho tiempo, pero no sabía que la desesperación es a veces el abono más fértil para el renacimiento. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un hombre que dejó de conducir para empezar a vivir, sino el mapa exacto de cómo alguien que lo había perdido todo encontró la llave para no volver a trabajar por necesidad nunca más. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que tiene el poder de reescribir tu propio destino y enseñarte que la libertad no es un lugar al que vas, sino una mentalidad que construyes. La lluvia caía con una violencia sorda sobre el techo del sedán plateado y creaba una atmósfera de encierro claustrofóbico que Julián conocía de memoria. Eran las 3 de la mañana de un martes cualquiera en una ciudad que nunca terminaba de dormir, y el limpiaparabrisas marcaba el ritmo de sus latidos cansados con un sonido hipnótico y repetitivo que se clavaba en sus sienes. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, y no era por la tensión del tráfico, sino por la angustia que le oprimía el pecho, como una garra de hierro, que no lo soltaba ni siquiera cuando lograba cerrar los ojos por unas pocas horas. Julián llevaba 12 horas conduciendo ese día, y la aplicación del teléfono brillaba en el soporte del tablero con una luz azulada y fría que le recordaba que todavía no había cumplido la meta del día. Le faltaban $40 para cubrir la cuota del préstamo del coche, y si no lo pagaba antes del amanecer, los intereses volverían a comerse lo poco que le quedaba para la comida de la semana. Su espalda gritaba de dolor en la zona lumbar, un recordatorio constante de que el cuerpo humano no está diseñado para vivir sentado, y su estómago rugía con una mezcla de hambre y gastritis provocada por el café barato de las gasolineras y la ansiedad crónica. Julián miró su reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada, porque tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras como moretones, y una barba descuidada de 3 días que ya empezaba a mostrar hilos de plata prematuros para sus 38 años. Se sentía atrapado en una rueda de hámster gigante donde corría y corría hasta el agotamiento absoluto, pero al despertar al día siguiente, seguía exactamente en el mismo lugar, o incluso un paso más atrás. Hacía 5 años, Julián había sido un hombre con proyectos y con una pequeña empresa de logística que había heredado de su padre, y que prometía un futuro brillante, pero una mala gestión, sumada a una crisis económica global, y la traición de un socio, en quien confiaba, como a un hermano, lo habían dejado en la ruina total. Había perdido el negocio y había perdido su casa. Y con ello se había esfumado también su matrimonio, porque las deudas tienen la mala costumbre de erosionar el amor cuando los cimientos no son lo suficientemente sólidos. Ahora vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en un barrio alejado donde las paredes eran tan finas que podía escuchar las discusiones de los vecinos y donde la humedad dibujaba mapas en el techo que él contemplaba cada noche antes de caer rendido por el cansancio. Su realidad se había reducido a eso, a ser un chofer anónimo, para personas que ni siquiera lo miraban a la cara cuando subían a su coche. Para ellos, él era solo una extensión del vehículo, una herramienta que los llevaba de un punto a otro, mientras ellos hablaban por teléfono, cerraban negocios millonarios o reían con sus parejas. Julián escuchaba fragmentos de esas vidas ajenas y sentía una punzada de envidia dolorosa que se mezclaba con la vergüenza de saber que él era capaz de más, pero que el mundo parecía haberlo olvidado. Aquella noche la ciudad parecía más hostil que de costumbre, y las luces de neón de los carteles publicitarios se reflejaban en el asfalto mojado como manchas de aceite que distorsionaban la realidad. De repente el teléfono emitió el sonido agudo de una nueva solicitud de viaje, y Julián suspiró con resignación antes de aceptar el trayecto.
El pasajero estaba a 2 kilómetros de distancia, en una zona financiera de la ciudad, donde los rascacielos de cristal se alzaban hacia el cielo como gigantes indiferentes a la miseria que ocurría a sus pies. Julián giró el volante y se dirigió hacia el punto de recogida, mientras su mente repasaba una y otra vez la lista de deudas que tenía pendientes. Debía $3,000 a la tarjeta de crédito, debía 2 meses de alquiler y debía una promesa que se había hecho a sí mismo de no terminar sus días como un fracasado. Esa promesa era la que más le pesaba, porque sentía que la estaba rompiendo cada vez que encendía el motor. Al llegar al edificio, un hombre mayor esperaba bajo la marquesina protegiéndose de la lluvia con un paraguas negro impecable. Vestía un abrigo largo de lana gris y sostenía un maletín de cuero que parecía haber visto muchas batallas, pero que conservaba una elegancia atemporal. Julián detuvo el coche y el hombre subió al asiento trasero con una agilidad sorprendente para su edad, cerrando el paraguas y sacudiéndolo suavemente antes de acomodarse. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz profunda y calmada que llenó el habitáculo de una extraña serenidad. «Buenas noches», respondió Julián con su tono automático de servicio, intentando ocultar el cansancio en su garganta. El destino era una zona residencial exclusiva en las afueras de la ciudad, un trayecto largo que le daría a Julián el dinero que necesitaba para cerrar la noche, pero que también significaba una hora más de lucha contra el sueño. El coche se puso en marcha y se deslizó por las avenidas desiertas mientras el silencio se instalaba entre los dos hombres. Pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de una presencia que Julián no lograba descifrar. El pasajero miraba por la ventana con atención, como si estuviera estudiando la ciudad en lugar de simplemente observarla. Y después de unos minutos, sus ojos se encontraron con los de Julián a través del espejo retrovisor. «Se le ve agotado, joven», dijo el hombre, y no era una crítica, sino una observación cargada de una empatía que desarmó a Julián por un instante. Julián intentó sonreír, pero solo le salió una mueca torcida y respondió que eran gajes del oficio y que la noche había sido larga. El hombre asintió lentamente y dijo que la noche es larga solo para quien no es dueño de su amanecer. Esa frase golpeó a Julián con una fuerza inesperada porque resonaba con algo que él sentía en lo más profundo de su ser, pero que nunca había sabido poner en palabras. Julián sintió el impulso de hablar, de romper esa barrera profesional que siempre mantenía, y confesó que sentía que el amanecer nunca llegaba para él, y que solo vivía en una noche eterna de deudas y trabajo. El hombre, cuyo nombre según la aplicación era Don Elías, sonrió con una mezcla de compasión y firmeza, y le preguntó cuánto tiempo llevaba conduciendo ese coche. Julián respondió que 3 años. Don Elías le preguntó entonces si en esos 3 años había avanzado hacia algún lugar o si solo había estado dando vueltas en círculos. La pregunta era cruel por su honestidad, y Julián sintió un nudo en la garganta al admitir que estaba en el mismo punto exacto que cuando empezó, solo que más viejo y más cansado. Don Elías se inclinó levemente hacia adelante y le dijo algo que cambiaría el curso de la vida de Julián para siempre. Le dijo que el problema no era el trabajo duro, porque él veía que Julián era un hombre trabajador. Le dijo que el problema era que estaba vendiendo lo único que nunca podría recuperar, que era su tiempo, a cambio de algo que se imprimía todos los días, que era el dinero. Le explicó que mientras Julián siguiera intercambiando sus horas por billetes, siempre sería un esclavo del reloj, y que la riqueza no se mide en cuánto ganas, sino en cuánto tiempo eres dueño de ti mismo. Julián escuchaba aquellas palabras y sentía que le estaban quitando una venda de los ojos, porque por primera vez alguien le explicaba por qué, a pesar de todo su esfuerzo, nunca lograba salir del agujero. El viaje continuó, y Don Elías comenzó a hablarle sobre el concepto de sembrar en lugar de cazar. Le dijo que Julián vivía como un cazador que sale cada día a buscar su presa para comer, y que si un día no sale o se enferma, ese día no come. Pero que existía otra forma de vivir, que era la del sembrador, que trabaja duro al principio para plantar y cuidar, pero que llega un momento en que la cosecha sigue dando frutos, incluso mientras el sembrador duerme. Julián sintió una chispa de curiosidad encenderse en su pecho, una emoción que no sentía desde hacía años, y preguntó cómo podía él,
un simple chofer endeudado, convertirse en un sembrador. Don Elías le dijo que no necesitaba dinero para empezar, sino disciplina y conocimiento. Le dijo que vivimos en la era dorada de la información, donde cualquier persona con conexión a Internet tiene acceso a las mismas herramientas que los millonarios, pero que la mayoría prefiere usar esa tecnología para distraerse en lugar de para construirse. Al llegar al destino, la lluvia había cesado y una calma extraña reinaba en la calle arbolada. Don Elías pagó el viaje y añadió una propina generosa de $100 en efectivo, un billete crujiente que puso en la mano de Julián. Pero antes de bajar, le dijo que ese dinero era para que comprara tiempo, no cosas. Le dijo que usara esa propina para permitirse unas horas libres para estudiar, para pensar y para planear su escape de la carrera de ratas. Julián se quedó solo en el coche estacionado frente a la mansión, viendo cómo don Elías desaparecía tras el portón de hierro forjado. Miró el billete de $100 en su mano y sintió que quemaba. Podría usarlo para comprar una buena cena o para pagar una parte de la tarjeta de crédito, pero las palabras del anciano resonaban en su cabeza como un eco infinito. Comprar tiempo. Esa noche, Julián no aceptó más viajes. Apagó la aplicación con un dedo tembloroso y condujo de regreso a su pequeño apartamento con una determinación nueva brillando en sus ojos. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir siendo un cazador por el resto de su vida. Al entrar en su casa, el silencio lo recibió como siempre, pero esta vez no lo sintió vacío, sino lleno de posibilidades. Se sentó frente a su vieja computadora portátil, una máquina lenta que tardaba 5 minutos en arrancar, y mientras la pantalla parpadeaba, Julián tomó un cuaderno y un bolígrafo. Escribió en la primera página una frase en letras grandes: de Uber a dueño. Esa sería su misión. Esa noche, Julián no durmió, pero no fue por insomnio o preocupación, sino por una fiebre de conocimiento que lo poseyó por completo. Empezó a buscar, a leer y a devorar información sobre ingresos pasivos, sobre negocios digitales y sobre inversiones que no requerían grandes capitales iniciales. Descubrió un mundo que había estado oculto a plena vista, un mundo donde la gente normal creaba sistemas que trabajaban para ellos. Entendió que tenía 3 grandes activos que no estaba aprovechando: su experiencia en logística, su voz, que siempre le habían dicho que era grave y agradable, y su capacidad de resiliencia. Julián decidió que no iba a intentar hacer todo a la vez, sino que construiría 3 pilares, 3 fuentes de ingresos, que eventualmente sustituyeran su trabajo al volante. El primer pilar sería la educación. Se dio cuenta de que había miles de personas queriendo aprender sobre importaciones y logística, el tema que él dominaba por su antigua empresa, y que no sabían por dónde empezar. Julián pasó las siguientes 2 semanas viviendo una doble vida. De día y parte de la noche, conducía el taxi para sobrevivir y pagar las facturas inmediatas. Pero cada minuto libre que tenía entre viaje y viaje, lo dedicaba a escribir un manual digital. Un libro electrónico donde condensaba todo lo que sabía sobre cómo importar productos desde el extranjero sin perder dinero en aduanas. Escribía en el blog de notas de su teléfono mientras esperaba a los pasajeros, escribía en las servilletas de las cafeterías y escribía mentalmente mientras estaba en los atascos. Su coche se convirtió en su oficina y su biblioteca. La fatiga era brutal. Hubo días en los que Julián sentía que se iba a desmayar del sueño, sus ojos ardían y su cuerpo le pedía a gritos que se rindiera y que encendiera la televisión para desconectar el cerebro. Pero cada vez que la tentación de la mediocridad aparecía, Julián recordaba la mirada de don Elías y su pregunta sobre si quería seguir dando vueltas en círculos. La disciplina se convirtió en su nueva religión. Se levantaba 1 hora antes de lo habitual a las 4 de la mañana para editar su libro y se acostaba 1 hora más tarde para aprender sobre marketing digital. Aprendió que no bastaba con tener un producto, sino que tenía que saber venderlo. Aprendió sobre embudos de venta, sobre anuncios en redes sociales y sobre cómo crear una marca personal. Todo esto lo aprendía con tutoriales gratuitos y artículos en blogs, porque no tenía dinero para cursos costosos. Julián estaba aplicando la regla de oro que había descubierto: invertir tiempo para crear activos. Después de 45 días de trabajo incesante,
Julián tenía listo su primer producto. Lo tituló Guía Práctica de Logística para Emprendedores. No era perfecto, y la portada la había diseñado él mismo con una herramienta gratuita, pero el contenido era oro puro, fruto de sus años de experiencia y de sus fracasos. El lanzamiento fue humilde. Julián invirtió los $100 que le había dado don Elías en una pequeña campaña de publicidad en redes sociales. Fue una apuesta aterradora. Eran $100 que necesitaba para comer, pero decidió confiar en el proceso. La noche que lanzó el anuncio se quedó mirando la pantalla del celular con el corazón en la garganta. Pasó 1 hora y nada. Pasaron 2 horas y nada. La duda empezó a susurrarle al oído diciéndole que era un iluso, que quién iba a querer comprar un libro escrito por un chófer fracasado. Julián cerró los ojos y sintió el peso del fracaso acechando de nuevo esa sombra familiar que siempre estaba lista para abrazarlo. Pero entonces sucedió. El teléfono emitió un sonido diferente al de la aplicación de transporte. Era un sonido de caja registradora, una notificación de venta. Julián abrió los ojos de golpe y miró la pantalla. Alguien en otro país acababa de comprar su libro por $17. Julián se quedó paralizado mirando esa cifra. No eran millones y ni siquiera era mucho dinero, pero representaba algo mucho más grande. Esos $17 habían llegado mientras él estaba sentado en su sofá sin conducir, sin hablar con nadie, sin intercambiar su tiempo directo en ese momento. Era la primera gota de lluvia de lo que él esperaba que fuera una tormenta. Lloró en silencio, dejando que las lágrimas limpiaran años de frustración y de sentirse inútil. Había roto el código. Había ganado dinero mientras no hacía nada activamente. Esa venta le dio la gasolina emocional para seguir adelante con una furia renovada. En el primer mes vendió 20 copias. Eran $340 extra. No era suficiente para dejar el volante, pero era suficiente para pagar la luz y el internet. Lo más importante era que validaba su plan. Con el primer pilar colocado, aunque todavía frágil, Julián puso su mirada en el segundo ingreso pasivo. Recordó que mucha gente le elogiaba su voz y pensó en el mercado de los audiolibros y la locución. Pero no quería ser un locutor que cobra por hora, porque eso sería volver a la trampa del tiempo por dinero. Quería crear algo que se vendiera una y otra vez. Decidió crear un canal de contenido en una plataforma de videos donde narraría historias de terror y misterio, un género que siempre le había apasionado. Sabía que si lograba monetizar el canal, los videos antiguos seguirían generando dinero años después de haberlos subido. Transformó su armario en una cabina de grabación improvisada, usando cartones de huevo y mantas viejas para aislar el sonido. Compró un micrófono usado por $50 y empezó a grabar en las madrugadas cuando el ruido de la ciudad se calmaba. Era agotador. Tenía que editar el audio, aprender a editar video básico y gestionar el canal. Sus amigos, los pocos que le quedaban, le decían que estaba loco, que debía descansar, que se iba a matar trabajando tanto. Pero Julián no veía eso como trabajo, lo veía como la construcción de su libertad. Durante 6 meses, Julián mantuvo este ritmo infernal. Conducía 8 horas, estudiaba y creaba contenido otras 6 y dormía lo que sobraba. Su vida social desapareció por completo. Se perdió cumpleaños, reuniones familiares y partidos de fútbol. Fue un sacrificio enorme. Hubo momentos de crisis donde el coche se averió y tuvo que gastar los ahorros del libro digital para arreglarlo, lo que lo hizo sentir que retrocedía 10 casillas en el juego. Hubo noches donde el canal de videos no crecía y sentía que le hablaba al vacío. La soledad del emprendedor se hizo presente, esa sensación de estar navegando en un océano oscuro sin brújula y sin nadie que entienda tu locura. Pero Julián tenía algo que antes no tenía un propósito. Cada pasajero que subía a su coche ya no era un motivo de envidia, sino una fuente de inspiración para sus historias o un recordatorio de por qué estaba haciendo lo que hacía. Empezó a ver la ciudad con otros ojos, no como una prisión, sino como un escenario lleno de oportunidades. Su mente se había expandido. Ya no pensaba en cómo llegar a fin de mes, pensaba en cómo escalar sus sistemas. Fue entonces cuando el destino decidió ponerlo a prueba una vez más.
Una tarde, mientras conducía distraído pensando en el guión de su próximo video, un coche se saltó un semáforo en rojo y embistió el lado del conductor de su vehículo. El impacto fue brutal. El mundo giró violentamente y todo se volvió negro entre el sonido de cristales rotos y metal retorcido. Julián despertó en una cama de hospital con una pierna fracturada y varias costillas rotas. El dolor era intenso, pero el dolor emocional era peor. Su coche, su herramienta de trabajo, su fuente principal de ingresos, había quedado destruido. El seguro cubriría una parte, pero no tendría vehículo por semanas o meses. Acostado en esa cama de sábanas blancas y almidonadas, Julián sintió el pánico helado recorrer su espalda. Sin coche, no podía conducir. Sin conducir, no había dinero diario. Las facturas del hospital se sumarían a las deudas antiguas. Parecía el fin. Parecía que el universo le estaba diciendo que se rindiera, que volviera a su lugar, que no intentara volar. La desesperación intentó apoderarse de él. Quiso gritar y maldecir su suerte. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, recordó el sonido de la caja registradora en su teléfono. Con dificultad, estiró el brazo y tomó su celular de la mesita de noche. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Entró a revisar sus cuentas, esperando ver ceros y desolación. Lo que vio lo dejó sin aliento. Durante los 3 días que había estado inconsciente o sedado, se habían vendido 5 copias de su libro digital. Y no solo eso, uno de sus videos de misterio se había vuelto viral y había generado ingresos por publicidad equivalentes a 2 días de conducción. Julián miró el techo del hospital y sonrió entre lágrimas de dolor y de alegría. No había trabajado ni un minuto en esos 3 días y, sin embargo, había ganado dinero. Sus sistemas funcionaban. Sus siembras estaban dando fruto justo cuando el cazador no podía salir a cazar. Ese accidente, que podría haber sido su tumba financiera, se convirtió en su mayor revelación. Entendió que estaba en el camino correcto y que ahora, forzado a estar en cama, tenía el recurso más valioso de todos: tiempo libre absoluto. Ya no tenía que conducir. Tenía semanas enteras para dedicarse exclusivamente a hacer crecer sus activos digitales. Julián convirtió su habitación de hospital en su cuartel general. Pidió prestada una laptop mejor a un primo que vino a visitarlo y se puso a trabajar con una obsesión maniática. Escribió un segundo libro, esta vez sobre cómo superar crisis financieras, y optimizó su canal de videos mejorando las miniaturas y los títulos. Cuando salió del hospital 2 meses después, Julián cojeaba y necesitaba un bastón, pero su situación financiera había cambiado radicalmente. Los ingresos de sus 2 fuentes pasivas ya cubrían la mitad de sus gastos mensuales. Todavía no era rico, ni mucho menos, pero había comprado la mitad de su libertad. Ya no necesitaba conducir 12 horas, solo 6. Y eso le daba más tiempo para construir el tercer y último ingreso pasivo, el que lo consolidaría como dueño de su destino. Este tercer pilar sería el más ambicioso de todos, y requeriría que Julián superara su miedo más profundo, el miedo a invertir dinero real. Julián había estado estudiando sobre el mercado de bienes raíces, pero no tenía capital para comprar una propiedad. Sin embargo, descubrió un modelo de negocio que le permitía subarrendar propiedades con permiso de los dueños para alquilarlas por estancias cortas a turistas. Era arriesgado. Requería poner dinero por adelantado para el depósito y amueblar el lugar. Julián miró sus ahorros. Tenía acumulados $3,000 fruto de las ventas de los libros y del canal. Era todo lo que tenía. Si esto fallaba, se quedaba sin red de seguridad. Recordó el accidente. Recordó lo frágil que es la vida y cómo todo puede cambiar en un segundo. Decidió que el miedo no iba a tomar las decisiones por él. Encontró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, viejo y descuidado, pero con buena ubicación.
El día que publicó el anuncio del apartamento en las plataformas de turismo, Julián sentía que se jugaba la vida. Ya no tenía el coche, pues lo había vendido como chatarra, y no había comprado otro. Había quemado sus naves. Si esto no funcionaba, estaba en la calle. Las primeras 24 horas fueron de un silencio aterrador. Julián refrescaba la página cada 5 minutos. Nada. La duda volvió a atacar con fuerza bruta, diciéndole que había cometido el error de su vida, que debió haber usado esos $3,000 para comprar otro coche y seguir conduciendo seguro. Pero la seguridad es una ilusión, y Julián ya no quería ilusiones, quería realidades. A la mañana siguiente, una notificación lo despertó. Primera reserva confirmada. Una pareja de turistas europeos había alquilado el apartamento por una semana completa. Julián hizo el cálculo mental rápidamente. Esa sola semana pagaba el alquiler mensual que él debía darle al dueño. Las otras 3 semanas del mes serían ganancia pura. Julián se dejó caer en el suelo de su pequeña habitación y soltó una carcajada que retumbó en las paredes. Lo había logrado. Tenía 3 flujos: el libro, el canal y el apartamento. Pero la historia no termina aquí, porque el éxito trae consigo nuevos demonios, y Julián estaba a punto de descubrir que mantener el éxito es a veces más difícil que conseguirlo. La comodidad empezó a tentarlo. Con el dinero entrando sin tener que conducir, Julián empezó a relajarse. Empezó a levantarse tarde, a descuidar la creación de contenido y a gastar en cosas innecesarias, ropa de marca, cenas caras, tratando de llenar el vacío de los años de escasez. Se olvidó de la disciplina espartana que lo había llevado hasta allí. Y el mercado, que es un maestro severo, no perdona el descuido. Sus ventas de libros bajaron porque dejó de hacer publicidad. Su canal perdió visitas porque la calidad de las historias bajó. Y en el apartamento tuvo un problema con unos inquilinos que rompieron una tubería causando una inundación que le costó miles de dólares en reparaciones. De repente, Julián vio cómo sus ingresos pasivos empezaban a tambalearse. El pánico regresó. ¿Había sido todo un golpe de suerte? ¿Estaba destinado a volver al volante? Julián se miró al espejo y vio que la barba descuidada había vuelto y que el brillo en sus ojos se estaba apagando. Se dio cuenta de que había cometido el error de pensar que pasivo significaba sin esfuerzo. Entendió que había llegado a la cima de una colina, pero que la montaña seguía siendo alta y que, si dejaba de escalar, la gravedad lo tiraría hacia abajo. Fue en ese momento de crisis cuando Julián recordó a don Elías. Buscó la tarjeta que nunca le había dado, porque no existía tal tarjeta, solo el recuerdo de sus palabras. La riqueza no es un número, es una mentalidad. Julián comprendió que se había enfocado en el dinero y no en el valor que aportaba. Se dio una ducha fría literal y metafórica. Se sentó de nuevo frente a su computadora y pidió perdón. Se pidió perdón a sí mismo por haber faltado al respeto a su propio esfuerzo. Retomó la rutina, actualizó el libro con nueva información, grabó mejores videos, arregló el apartamento y estableció reglas más estrictas. Con el tiempo, Julián no solo recuperó sus ingresos, sino que los duplicó. Pero esta vez no dejó que el dinero lo cambiara. Siguió viviendo en su pequeño apartamento un tiempo más, reinvirtiendo todo en hacer crecer sus negocios. Compró otro apartamento para alquilar. Lanzó un curso en video. Su canal llegó a 100,000 suscriptores. 3 años después de aquella noche lluviosa, Julián caminaba por la misma calle donde había recogido a don Elías. Ya no conducía un taxi. Iba caminando disfrutando del aire de la mañana, sin prisa, sin reloj, sin jefe. Vio pasar un coche de transporte con un conductor que tenía la misma mirada de agotamiento que él solía tener. Julián sintió una conexión profunda con ese desconocido. Sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. No para presumir, sino para agradecer. Ahí estaban los números, resultado de sus 3 activos trabajando para él las 24 horas del día. Julián había dejado de ser un fantasma. Ahora era el protagonista de su propia película. Se detuvo en un parque y se sentó en un banco. Pensó en la lección más grande que había aprendido. No fue sobre algoritmos, ni sobre bienes raíces, ni sobre logística. La lección fue sobre la identidad.
Tuvo que dejar morir al Julián chofer para que naciera el Julián dueño. Tuvo que matar sus excusas para alimentar sus sueños. Julián respiró hondo y sonrió. Sabía que el viaje no había terminado, que habría nuevos retos, nuevas crisis y nuevas caídas. Pero ya no tenía miedo, porque sabía que tenía la capacidad de construir, de sembrar y de cosechar. Se levantó del banco y siguió caminando hacia un futuro que él mismo estaba escribiendo paso a paso, con la certeza de que la verdadera libertad no tiene precio, pero sí tiene un costo, y él había estado dispuesto a pagarlo. Y tú que has escuchado esta historia hasta aquí, tal vez sientas que estás atrapado en tu propio taxi, dando vueltas bajo la lluvia. Tal vez sientas que tus deudas son más grandes que tus sueños. Pero quiero que sepas algo. Julián no tenía nada especial que tú no tengas. No tenía dinero, no tenía contactos y no tenía suerte. Tenía hambre, hambre de cambio. La lección final que Julián nos deja es que la vida no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si eres una víctima, te dará razones para quejarte. Si eres un creador, te dará oportunidades para construir. No importa cuán profunda sea la noche en la que te encuentras, siempre existe un camino hacia el amanecer si estás dispuesto a dejar de conducir el coche de otro y empezar a construir tu propio camino. No esperes a que aparezca un pasajero misterioso para salvarte. Tú eres el pasajero y tú eres el conductor. Toma el volante de tu mente, siembra tus propias semillas y recuerda que el mejor momento para empezar fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora mismo.